En esta comunicación presentamos el estudio La resignificación de la práctica para la formación docente, abordada por la servidora maestra Margarita Guizar Herrera, la doctora Larisa Elvira Aguilera Ramírez y el doctor Alfonso Ramírez Reyes. El estudio se realizó en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Es una institución formadora de docentes de secundaria, se ubica en el estado de Nuevo León, México. El objetivo es analizar el proceso de resignificación de la práctica docente en la formación inicial de los estudiantes de la Escuela Normal Superior, Profesor Moisés Sáenz Garza, a través del examen fenomenológico de diarios de campo e informes reflexivos elaborados durante sus prácticas en el nivel de secundaria, con el propósito de comprender cómo dicha resignificación configura su identidad profesional en el contexto de la complejidad del aula como espacio semiótico y social. Este estudio recupera los aportes de diversas perspectivas. En el gráfico encontramos las dimensiones más amplias, la de la complejidad y la de la semiótica de la cultura, en particular con la categoría de semiosfera. De ambas propuestas recuperamos los procesos que se realizan en el espacio particular de la clase y en los procesos que se llevan a cabo por parte del sujeto docente. Desde el pensamiento de Edgar Morin, la complejidad se manifiesta en la inseparabilidad de los fenómenos. La práctica docente se presenta como un tejido en el que confluyen saberes, emociones, contextos, imaginarios, contradicciones y emergencias. Aprehender esta práctica exige superar las barreras disciplinares articulando las dimensiones cognitivas, afectivas y socioculturales que configuran el acto educativo. En este entramado, reconocer la incertidumbre, el error, la duda y la contradicción no es un obstáculo, sino una condición inherente al conocimiento y al proceso formativo. Así, la reflexión sobre la práctica que se recoge en diarios de campo e informes reflexivos se convierte en un acto de reorganización del saber, donde los sujetos docentes resignifican sus experiencias, reconstruyen sentidos y proyectan nuevas posibilidades. Por su parte, Lotman propone la noción de semiosfera para describir el espacio cultural donde se producen y circulan los signos, los textos y los significados. Toda práctica humana está inmersa en una semiosfera, un sistema heterogéneo, dinámico y delimitado que define las reglas de producción y comprensión de los mensajes. La clase escolar, entendida como una semiosfera, condensa múltiples lenguajes verbales, gestuales, visuales, multimodales y múltiples voces del docente, de los alumnos, de la institución, de la cultura social más amplia incluso. En este espacio la acción docente no es solo ejecución técnica, sino también creación de sentidos y negociación de significados. También construcción de memorias y apertura de futuros posibles. Según Bolívar, la narrativa puede entenderse, por un lado, como la cualidad estructurada de la experiencia, concebida y percibida como una relación, y por otro, como un enfoque de investigación que implica las pautas y formas de dar sentido a través de las acciones personales situadas temporalmente, mediante la descripción y el análisis de datos biográficos. Se trata de una reconstrucción particular de la experiencia en la que, mediante un proceso reflexivo, se otorga significado a lo vivido o acontecido. Elementos como el trama argumental, la secuencia temporal, los personajes y las situaciones son componentes esenciales de la configuración narrativa. Narrar la vida a través de un autorretrato constituye, como señala Brunner y Ricoeur, una manera de inventar el propio yo y de otorgarle una identidad narrativa. En su forma más elevada, la autobiografía representa también la construcción de un proyecto ético que articula el sentido de la vida pasada y futura.
La narrativa no es solo una metodología, sino una forma de conocimiento que permite a los individuos construir su identidad y significado a través de sus relatos. En este mismo tenor de ideas, referidas a la reflexión docente antes y después de la práctica en el aula, y cómo el docente como profesional resignifica su actuar, es pertinente el ideario de Sean, quien con los aportes de Dewey enfatiza: la vida cotidiana del profesional depende del conocimiento tácito en la acción. En su práctica diaria, hace innumerables juicios de calidad para los que no puede establecer unos criterios adecuados y exhibe habilidades las que no puede fijar las reglas y los procedimientos. Incluso cuando hace un uso consciente de teorías basadas en la investigación y de las técnicas, está dependiendo de reconocimientos, juicios y hábiles actuaciones que son tácitos. Los profesionales a menudo reflexionan sobre lo que hacen, algunas veces incluso mientras lo están haciendo. Por otra parte, y nuevamente tomando los principios de Dewey referentes a la acción reflexiva, que implica consideraciones activas, persistentes, cuidadosas, por sus razones y causas implicadas, indica que la reflexión no son pasos o procedimientos que son utilizados por los docentes. Green expresa: la reflexión es más bien una forma holística de atender y responder a los problemas, una forma de ser maestro. La acción reflexiva también es un proceso que requiere ir más allá de los procesos racionales y lógicos de la resolución de problemas. Involucra intuición, emoción y pasión, y no es algo que se pueda empaquetar ordenadamente como una serie de técnicas para que el maestro las aplique. A la vez, y considerando que la experiencia del docente como profesional es un continuum que se caracteriza por su irrepetibilidad, singularidad e incertidumbre. En el fluir de la vida, la experiencia está agrupada a la reinterpretación y a la reconstrucción estética. En este mismo sentido, el autor complementa e indica: detenerse, examinar, deliberar, están en el centro de la tarea. Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende. Finalmente, se registra que la posibilidad del docente de reflexionar sobre la práctica cotidiana es uno de los papeles centrales de los formadores. Al respecto, se enuncia: el maestro puede así formular problemas sobre la práctica a partir de preguntas que surgen de la reflexión, lo cual propicia el asesor no solo dando asesoría teórica, sino también libertad, apoyo y confianza. Los criterios metodológicos aplicados fueron los siguientes: triangulación interna. Se compararon las matrices de diferentes estudiantes para validar patrones comunes. Saturación categorial. Se verificó que las familias temáticas cubrieran la diversidad de experiencias relatadas. Coherencia fenomenológica. Se priorizó interpretar las experiencias desde el punto de vista de los sujetos, sin forzar teorías previas. Complejidad narrativa. Se respetó la complejidad de las trayectorias formativas, evitando reduccionismos. El presente estudio siguió las siguientes fases en su estrategia metodológica: codificación abierta, para captar los significados vividos; la agrupación temática, con la finalidad de detectar patrones comunes a todos los documentos;
análisis de tensiones o contradicciones para comprender zonas de conflicto y de aprendizaje, y la construcción de ejes estructurantes que sintetizan los procesos para explicar las dinámicas de resignificación. Con base en las categorías emergentes que se pueden identificar en la columna derecha, se agruparon las familias temáticas. Se encontraron las siguientes: obstáculos del contexto educativo, dinámica de mediación pedagógica, formación y reconstrucción de la identidad docente, transferencia y resignificación del saber teórico y procesos de resignificación desde la práctica. Estas familias temáticas fueron las más importantes en el análisis que se presentaron en el análisis de los informes reflexivos y de los diarios de campo. Las tensiones o contradicciones identificadas en el trabajo de los estudiantes fueron, por una parte, entre lo planeado y lo vivido. Los normalistas confrontaron su planeación idealizada frente a las limitaciones del tiempo, las interrupciones institucionales y las dificultades de los alumnos. Cabe señalar que esta última fue una de las más recurrentes con respecto a esta dimensión. Una segunda tensión la hemos denominado entre el saber teórico acumulado y su aplicabilidad situacional. En esta dimensión, aunque los estudiantes demostraban dominio conceptual, la acción pedagógica les exigió ajustes, improvisaciones y reelaboraciones. Por último, entre el ideal del buen docente y la necesidad de adaptabilidad. Los normalistas resignificaron la idea del éxito docente, reconociendo que la flexibilidad, la paciencia y el acompañamiento fueron habilidades igual de importantes que el conocimiento disciplinar. Los ejes estructurantes, es decir, la síntesis del trabajo que hemos venido realizando, son los siguientes. El eje de la planificación teórica a la intervención situada, el segundo eje de la enseñanza de contenidos a la mediación de procesos de aprendizaje y, por último, el eje de la imagen idealizada del ser docente a la construcción identitaria reflexiva. La investigación permitió comprender que la resignificación de la práctica docente implica un proceso de transformación identitaria atravesado por tensiones, adaptaciones y aprendizajes significativos. El análisis de los diarios de campo y los informes de práctica de los normalistas evidenció que la realidad escolar desafía las certezas formativas, impulsa la creatividad pedagógica y moviliza procesos de autoconstrucción profesional. Formarse como docente supone aprender a actuar en la incertidumbre, a integrar el saber teórico con la acción situada y a reconocer la formación profesional como un devenir continuo de sentidos de construcción. Este estudio reafirma la importancia de concebir la formación inicial docente no como un tránsito cerrado, sino como un proceso dinámico, abierto y profundamente humano.